bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos de la relación del gobierno de México con el régimen de La Habana, relaciones que no han pasado desapercibidas en la esfera pública de México. De hecho, el pasado 11 de febrero, diferentes medios de ese país hicieron eco de la imposición de la Orden del Águila Azteca al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, una decisión bastante importante en el país. En estos espacios, pues se cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por su apoyo al régimen de Cuba, su negativa a condenar todo el tema de las violaciones de los derechos humanos en la isla, así como los vínculos que ambos países tienen en la esfera de la salud, ¿no? Con la exportación por parte del régimen de La Habana de médicos a los que ya hemos hablado en repetidas ocasiones en Diario de Cuba, se les viola los derechos fundamentales en ese país. Esto ha sido cuestionado por organizaciones internacionales como por ejemplo Naciones Unidas. Para hablar de este tema, Rubén Cortés, él es periodista y escritor, es columnista en medios y también comentarista de radio y televisión. En México fue director general editorial de los diarios La Razón y Contrarréplica y tuvo un gran protagonismo en otros medios de comunicación mexicanos. Actualmente es analista político en el noticiero más importante del país, el de la tarde, con Joaquín López Dóriga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Creo que se te olvidó decir que soy cubano, radicado en México pues desde el año 95. Entonces, es un tema que a mí me ha traído siempre, el tema este de la cubanización de este grupo político de poder que gobierna en México actualmente. Hay una raíz cubana, castrista, en este grupo político que está en el poder en México, hoy encabezado por el actual presidente. Tan temprano como en el año 2006, Fidel Castro escribía en sus reflexiones que el actual presidente de México era la esperanza latinoamericana para enfrentarse a Estados Unidos. O sea, el actual presidente era todavía jefe de gobierno en la Ciudad de México y ya Fidel Castro decía que este hombre iba a ser lo que es hoy. Además, en ese tiempo, ya entrado en la cincuentena, el actual presidente, entonces tenía 50 y tantos años, solamente había salido había tenido dos viajes al extranjero en su vida, ya entrado en la cincuentena, y habían sido a Cuba. Tan temprano como entonces decía que Cuba era faro y guía de América Latina. Años después, o sea, estamos hablando de 2006, del principio, o sea, hace 2 décadas que este hombre está diciendo lo que está haciendo hoy. Entonces, por eso, qué bueno que hablemos de ese tema, de que ustedes le llaman la cubanización de México, es incipiente, no es como la invasión consentida de Venezuela, del chavismo, fue más rápida, fue más notoria, más fácil, pero es evidente que se está produciendo. ¿Por qué cree que un país o un gobierno democrático como el mexicano está estrechando esas relaciones con la dictadura de Cuba, la más longeva de la región? Recuerda que la democracia mexicana es muy joven, apenas ganó el primer gobierno democrático en el 2000. Yo creo que tú tenías, yo creo que estabas tu mamá te estaba amamantando, o sea, hace muy poquito. Entonces, una democracia, una alternancia política en México que solamente ha tenido 3 gobiernos, 3 sexenios. En México recuerda que los gobiernos son cada 6 años. Es una democracia, aunque fue pujante en este tiempo, a base de instituciones que empezaron a tratar de cooptar el poder, que los 3 poderes fueran independientes realmente. Es una democracia finalmente débil, no acabó de prender, no acaba de prender, y entonces por eso es fácil. Yo creo que la cubanización se está dando porque gobierna un solo hombre. El presidente es quien determina, el presidente es realmente dueño de vidas y haciendas, el presidente determina quién va a la cárcel y quién no. Por ejemplo, mira, un amigo suyo
director hasta hace poco de la empresa que creó el gobierno, el actual presidente, para alimentar a los pobres, ha tenido un desfalco de 20.000 millones de pesos. Decir pesos para nuestros oyentes ahora no, pero es un dineral. Es el dinero público desfalcado más grande en la historia de México. Ese hombre, amigo del presidente, que lo ayudó a llegar al poder desde que militaban antes, hace 50 años, en el PRI, el partido que fue hegemónico durante 70 años hasta el año 2000, pues ese hombre fue ascendido de cargo. O sea, esa Segalmex, esa empresa, está investigada por Estados Unidos por haber violado el embargo petrolero con Venezuela. Ahora mismo, otro amigo del presidente, director de migración, cuyos subordinados dejaron los candados cerrados y se murieron vivos, que se quemaron vivos 40 migrantes. Un crimen que puede ser considerado de lesa humanidad porque fue contra un grupo de personas específico, contra migrantes. Esa persona está campante en su puesto, está tranquilo. Sin embargo, una señora que durante muchos años fue militante de la izquierda, Rosario Robles, con el presidente actual, porque tuvieron una desavenencia en el año 2003. Enseguida que llegó al poder la encarceló, estuvo 3 años presa porque le fabricaron una licencia falsa. O sea, este tipo de similitudes yo creo que es lo que decía el presidente Fidel Castro, que este hombre iba a ser así, y es lo que este hombre decía que iba a ser cuando elogiaba y elogia al sistema cubano, y le da la máxima distinción de México al gobernante designado cubano. Ese tipo de sutilezas es una muestra de la cubanización. Hay cuestiones más prácticas. Yo creo que la principal es la del ejército, la fuerza que tiene el ejército en México. Está infiltrado en este gobierno, ha sido colocado militares en 26 cargos civiles. En este gobierno el ejército mexicano es dueño de la mayor empresa pública, Olmeca, que maneja 300.000 millones de dólares. O sea, es lo mismo que el ejército cubano, que es el dueño de más de 139.000 habitaciones de hotel, más que grupo Walt Disney Company, más que Iberoestar. O sea, entonces, creo que esa similitud es muy práctica, esta que te digo del ejército, es la que yo veo que es más tangible. Rubén, ¿qué consecuencias a nivel nacional y también internacional podía traerle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador este estrechamiento de relaciones con la dictadura pues, más longeva de la región? Creo que es un asunto personal. Cuando este presidente deje el poder en octubre del 24, creo que eso va a tener que se va a tener que diluir un poco, porque son compromisos personales que tiene este hombre con el gobierno cubano, con este grupo de países latinoamericanos históricamente alineados con Cuba, que arranca con Chávez, después Evo Morales. Creo que son compromisos personales que tiene él, que no puede eludir, y a la vez tiene la presión bilateral con Estados Unidos. Recuerda que México y Estados Unidos tienen un comercio anual de 500.000 millones de dólares. México es el único país del mundo que tiene superávit con Estados Unidos. O sea, es el único país del mundo que le vende más a los Estados Unidos que lo que le compra. Comparten 3.000 kilómetros de frontera terrestre, un río, el río Bravo, que a veces se hace de frontera también, pero los otros son desiertos, es una frontera muy porosa. Tienen una relación grande, y creo que este asunto es personalísimo. Cuba acaba de ir a Cuba, llevó a su jefe del ejército, al general, al jefe del ejército mexicano, que ha crecido mucho el ejército mexicano, por ejemplo, es más grande actualmente. En este gobierno creció tanto que es más grande que 13 ejércitos de la OTAN. Tiene más efectivos que Ucrania, que está en guerra con Rusia. Es un gobierno muy poderoso en dinero, en recursos, y está muy metido
en la vida civil. El actual presidente lo ha metido en la vida civil, te digo, es el dueño, el gobierno mexicano, el ejército mexicano de la empresa pública más grande, el Grupo Olmeca, construye los aeropuertos civiles, reparte las medicinas, recoge sargazo en las playas, dirige las aduanas que antes eran civiles. Son 59,000 millones de pesos lo que mueve las aduanas. Pero creo que inevitablemente, creo que va a ganar el grupo político actual en el poder, va a ganar en México. Yo creo que se va a mantener 6, 12 años más, si bien les va, creo que esto ha llegado para quedarse, pero yo creo que de otro modo, otro diseño. El asunto es que todo esto es personal. El presidente mexicano no se puede separar de los lazos que tiene históricos, yo creo que relaciones inconfesables. No quiero ir más allá porque hablar sin pruebas es peligroso, a mí no me gusta, pero en México le decimos tener los pelos de la burra en la mano. Yo creo que todo este turismo revolucionario que hizo la izquierda mexicana a lo largo de muchos años, que iban a Cuba, tomaban mojitos, le pagaban viajes, yo creo que le pagaban campañas políticas. Todo eso, una vez llegados al poder, tienen que, como decimos en México, apoquinar. O sea, tienen que dar. Y el gobierno cubano, el sistema cubano, el régimen cubano es especialista en esto de que cuando llegas al poder tienes que pensar a mantenerme y tienes que empezar a ser mi vaca. Por ahí va. Por ejemplo, los médicos cubanos, no creo que nadie en México haya visto un médico cubano vacunando, consultando. Creo que es algo intangible, es un dinero oficial a través de convenios que le está llegando a Cuba, pero esos médicos no los ve nadie. Quizás ni estén en México. A lo mejor no están. Son, por ejemplo, el Tren Maya, que es un tren que está atravesando. Fíjate, el Tren Maya arranca cerca de Cancún y va a terminar en la finca del actual presidente mexicano. Fíjate tú la cubanización cómo va. Este gobierno personalísimo. O sea, tiene 9 paradas el tren, si la llega a tener, atravesando una selva donde no hay nada, rompiendo toda la selva mesoamericana, casi toda la selva mesoamericana, para que llegue al patio de su casa. Ese tren lo está construyendo el ejército mexicano. ¿Sabes de dónde llega la piedra con la que están construyendo tramos de ese tren? De Cuba. ¿A poco en México no hay piedra para construir ese tren? Cuba es una isla muchísimas veces más pequeña geográficamente que México, para que no haya piedra en México y haya piedra en Cuba. Entonces, son compromisos del presidente mexicano con el sistema cubano a lo largo de muchos años, que los está pagando. Rubén, objetivamente, ¿qué gana México de esta relación? Porque estamos hablando, pues, un poco de relaciones personales, de lo que se pueda pensar de la revolución antigua, de este halo de grandeza que ya no existe. Objetivamente, ¿qué ganancia tiene el gobierno de Manuel López Obrador? La ganancia que tiene es totalmente, vuelvo a lo mismo, personal. O sea, está metido en un berenjenal, porque Cuba no le resuelve nada, absolutamente nada a él. O sea, lo que hace es meterlo en problemas con su principal aliado político, económico, que es Estados Unidos. O sea, el 90% del comercio de México está conectado con Estados Unidos. Fíjate, siempre se dice que Cuba era un protectorado de Estados Unidos antes de la revolución. Era 70% el comercio de Cuba con Estados Unidos. Imagínate, en la época que no existía la globalización, 70%, y era protectorado. Caray, y entonces México, ¿qué es? O sea, creo que vuelvo a lo mismo, es muy personal el tema. A México como país le crea muchísimos problemas, porque Estados Unidos ya, el tema mexicano que no lo era, está metido ya en la política interna estadounidense, en las próximas elecciones, en los debates, en el proceso electoral de Estados Unidos, va a estar metido el tema mexicano, ya no en el asunto de los migrantes como con Trump, ya con temas más que le provocan más miedo al electorado
estadounidense. El tema del fentanilo, de las drogas, el fentanilo está matando casi a 100.000 estadounidenses por año. Fíjate, en Estados Unidos mueren 50.000 personas por gripe al año. En este caso están muriendo 100.000 por fentanilo. Eso está entrando por México y eso está en el debate estadounidense. Está en el debate estadounidense que los narcos, que los cárteles del narcotráfico, de la droga mexicana controlan el país. Ya están metiéndole miedo a México, al electorado mexicano en ese sentido. Pero el presidente mexicano no se puede salir de eso porque tiene estos compromisos personalísimos que te digo con Cuba. Yo creo que está loco porque se acabe su sexenio para no tener que hoy mismo hay una reunión de altísimo nivel de generales, de fiscales mexicanos con generales, con mexicanos estadounidenses en Washington y eso va a ser un problema, va a ser, te digo, un berenjenal. No le resuelve nada a México, no le resuelve nada al presidente mexicano, pero no, ni modo. Con Cuba hay que cumplir. Con el sistema cubano hay que cumplir porque el sistema mexicano, cubano lo demostró con Fox. Te recuerdo, bueno, tú eras muy pequeña, pero con el primer presidente de la democracia mexicana, con Fox, Fidel Castro grabó una conversación, un jefe de Estado le grabó una conversación a un jefe de Estado de un país amigo y la publicó. Entonces, quiere decir que están atenazados. El presidente mexicano, estoy seguro que está atenazado como casi todo el grupo en el poder que está en México hoy. Y son compromisos personales que no le están haciendo muy bien ni siquiera a ellos, porque no pueden actuar políticamente de manera correcta. Tienen que estar cumpliendo con Dios, tienen que estar cumpliendo con el diablo. Es como se dice coloquialmente, quieren silbar y sacar la lengua a la vez. Eso no se puede. Creo que están metidos en un problema. Ya para terminar, concluyendo este debate, entonces, ¿cree que existe una cubanización de México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sí, la cubanización en el sentido, básicamente, en esta enseñanza cubana de que el ejército se meta en el control económico. Lo que hizo el actual presidente es seguir la guía cubana de sacar a los empresarios, a la empresa privada de la política, como ocurre en la democracia, sacó a el actual presidente mexicano sacó de la política a los empresarios y metió a los militares. Los militares tienen control económico del país, tienen control social del país porque son los que vacunan, son los que reparten los libros, son los que recogen el sargazo en las playas y sin embargo no hacen su trabajo porque en México en los últimos 4 años han sido asesinados 151,000 personas. O sea, de 70 a 100 diarias, entre ellas 10 mujeres. Entonces, un gobierno de izquierda, ¿eh? Entonces, por eso insisto en lo de las mujeres, porque los gobiernos de izquierda pues enarbolan esta bandera feminista y todo. Entonces, esa es la parte más tangible que yo le veo, el ejército metido en la vida civil. Hay algo, no sé si me das tiempo, 2 minutos, pero que es muy sutil, pero a mí, porque recuerda mucho, tenemos una audiencia cubana, es un sistema feo, el populismo mexicano, el régimen mexicano actual, la 4T, la autollamada cuarta transformación, es un régimen feo. Tu audiencia lo va a entender, es un régimen cheo, de mal gusto. Por ejemplo, antes ibas a comer, los políticos mexicanos, la gente en México le llaman grilla, a los que hacen la política, los conciliábulos políticos, iban a comer a restaurantes, todo el mundo decía, ay Dios mío, haz que parezca que me va bien, ay Dios mío, haz que parezca que luzco bien. Ahora no, ahora es, ay Dios mío, haz que parezca pobre, haz que parezca desarrapado, porque como en Cuba, el gobierno mexicano actual ha metido en la cabeza de sus funcionarios que mientras peor te veas, más honesto eres. Ay, pobrecito, mira, eso es lo que maneja el presidente mexicano. El presidente mexicano dice, miren, yo solamente tengo 2 trajes, este y otro, y este es el otro.
Yo, miren mis zapatos, yo no me limpio mis zapatos, yo soy como el pueblo. Entonces, este discurso facilista de, ay Dios mío, que parezca pobre, porque este buenismo de que los pobres son buenos y son honestos, esto viene de Cuba, donde los primeros secretarios del partido se comen las salchichas atiborrados en sus casas, en los cuartos, para que nadie los vea. Ahora eso ocurre en México. En el 2018 estábamos sentados en un evento, Pablo Díaz y yo, se recordará él allá en el Museo de Antropología, y había una señora, la secretaria de Gobernación, hablando. Una señora con el pelo canoso, mal vestida para la ocasión, sin maquillarse. Entonces le digo a Pablo, ¿la estás viendo? Sí, eso es una cubanización. ¿Por qué? Le enseñé una foto en internet y ves a esta mujer y dice, oye, está guapa, ¿eh? Es una señora madura, pero se ve guapa, se ve interesante, qué bonita, ¿eh? Es esa. ¿Cómo? Sí, es ella hace un año. Ella es millonaria, llegó a ser la presidenta, la presidenta de la Corte en México, Olga Sánchez Cordero. La hizo este presidente, la hizo secretaria, salía en la revista Hola mostrando su casa, bien vestida, o sea, ay Dios mío, haz que parezca que me va bien. Y de pronto, un año después, se disfrazó, se pintó el pelo de blanco, con canas, con una chambrita, para parecer pobre, porque es el gobierno de primero los pobres. Y es mentira, no es el gobierno de primero los pobres, se están hartando de dinero. Desfalcaron 20,000 millones de pesos en Segalmex, han desfalcado millones y millones y millones y millones de pesos. Lo que pasa es que no es cuantificable porque ya todas las instituciones que habían sido creadas en la democracia mexicana, INAI, IFAI, nada de eso funciona. Ya no hay transparencia, ya los negocios que da el gobierno ya no van a concurso. Antes, hace 6 años, te metías en internet y veías quién ganó un concurso mercantil, quién lo perdió, por qué lo ganó. Ahora no. Ahora 8 de cada 10 contratos del gobierno se dan a dedo, a quien quiere el presidente. Es una cubanización. Es toda una fachada. Aquí estaba buscando a Olga Sánchez porque me diste curiosidad y la busqué, el antes y el después. Es toda una fachada, ¿no? Todos estamos mal, la cubanización de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por este espacio que yo creo súper necesario. Rubén Cortés, periodista, escritor. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto.